Nasser Electrónica, una división de Nasser Ingeniería, comunicando el sur. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, soy Brahim Nasser, listos para iniciar el capítulo 1 del curso de osciloscopio. El osciloscopio, el más poderoso instrumento sin lugar a dudas para nosotros los electrónicos, pero no solo para el ámbito de la electrónica. Yo diría que el osciloscopio es una tremenda herramienta que se utiliza en todas las áreas de la ciencia. La verdad de las cosas es que no conozco ninguna área de la ingeniería o de las ciencias en general que no utilicen el osciloscopio. Tal vez con alguna diferencia de diseño, ¿cierto? De controles, si tú quieres, pero la esencia, el modo de funcionamiento es un osciloscopio. La medicina ampliamente utilizada, los electrocardiogramas, por ejemplo, qué sé yo, en lo que es audio, video, los vectorscopios, ¿cierto? En fin, podríamos enumerar toda la tarde diversas áreas o ámbitos en que se utiliza esta máquina, el osciloscopio. Una brillante idea que nació en el año 1897. 2022 menos 1897, 125 años, queridos amigos. 125 años han transcurrido desde que se inventó el osciloscopio. Y esta fue una genial creación de obviamente un físico matemático, fue premio Nobel, profesor universitario en Hamburgo. Un hombre que nació por ahí por los años 1800 no sé cuánto, 1830, 1850, por ahí. Es de mediados de los 1800. Se llamaba, todos los textos lo mencionan como K.F. Braun. Braun, igual que esta marca que hay de electrodomésticos, de secadores de pelo, alisadores de pelo, enruladores de pelo, cafetera, en fin. Braun. K.F. Braun, y nunca me voy a olvidar del nombre porque K de Carlos, F de Ferdinand, igual que la compuerta lógica, la NAND, Ferdinand, Carl Ferdinand Braun. Ahora, Braun tiene otra gracia, que por ahí por los años 1874, si es que mal no recuerdo, no sé, habría que confirmarlo. Pero cuando él tenía como unos 25 o 30 años por ahí, así que sí, más o menos 1870 y tanto de haber sido. Descubrió que algunos cristales semiconductores, como la arena, ¿cierto?, tenían la propiedad de rectificador. Y este gallo, obviamente, justamente fue uno de los inventores de los primeros diodos de estado sólido, digamos, de silicio. No, de haber sido germanio, pues sí, los primeros fueron de germanio, ¿no? Posteriormente salió el silicio. Así es que no, le debemos harto a K.F. Braun. Mientras estoy hablando, seguramente voy a ir dejando algunas imágenes que están en internet, ustedes lo pueden googlear, qué sé yo, y bueno, es interesante. Pero hay otro dato más interesante aún, que 50 años después, hubo otro señor, Don Howard Ballum. ¿Y por qué me acuerdo? Porque Howard, Harry Potter. Ustedes saben que yo soy mago. Por lo tanto, bueno, Howard Ballum, que he leído harto sobre él, tiene una historia bien apasionante en su vida profesional, digamos. Varios textos lo nombran, lo etiquetan como un filántropo de la electrónica, que no estaba por el tema de las patentes, ni el lucro, ni ese tema de cosas, y dicen que era muy amable, que era muy llano a entregar información, en fin. Ballum fue cofundador de Tektronix, ingeniero electrónico, norteamericano. Bueno, el asunto es que Howard Ballum, 50 años después de que Braun lanzara el osciloscopio, Ballum le agregó un elemento clave que llevó al éxito total y absoluto, a los Grammy, al osciloscopio. Le incluyó un sistema de trigger. Es decir,
El osciloscopio como máquina, creación de Brown. Pero el trigger es de Boolum, el sistema de trilleo. ¿Qué hacía Brown? Súper simple, tomaba un tubo de rayos catódicos, ¿cierto? Un TRC, como el de los televisores antiguos, ¿cierto? Esos que tenían potito para atrás, donde estaba el cátodo. Y bueno, a un juego de placas, dentro del tubo obviamente, le inyectaba un voltaje generando un campo eléctrico, un campo magnético, ¿cierto? Con eso desviaba el haz. Y en la horizontal le colocaba un oscilador con diente de sierra, como funcionan los televisores, no creo que sea necesario que me explaye en aquello, y hacía pasar el tiempo, ¿cierto? El tiempo, y ahí el osciloscopio iba dibujando la señal. Bueno. Ahora, claro, lo que hacía Brown era que hacía oscilar ese oscilador interno de su osciloscopio a una frecuencia similar a la que estaba midiendo, o al menos un múltiplo relativamente exacto, digamos. Entonces, con eso lograba que la imagen se pudiese ver. De alguna manera, la sincronización era terrible, ¿cierto? Porque no había disparo, no existía el trigger. Pero se podía ver la onda, aunque sea en movimiento en la pantalla, pero se podía ver. La forma de onda la podía ver sin ningún problema. Entonces lo que hizo Boolum después fue agregar el trilleo, el disparo, cuando parte el oscilador horizontal, y eso hizo que las imágenes sean mucho más nítidas, más estables, digamos, en pantalla, y bueno, y en fin, toda una historia. Ahora, ¿qué es un osciloscopio? Es un voltímetro, no hay nada más que eso, un voltímetro, pero en el dominio del tiempo. Todos los voltímetros que tenemos, ¿cierto?, análogos, digitales, son capaces de medir niveles de voltaje instantáneo, lo que está ocurriendo en este minuto. Si en este minuto hay 5 volts, la aguja está acá. Si hay 4, baja un poquito. Si hay 7, sube. Pero te indica el voltaje que hay en este minuto. No te hace un muestreo hacia atrás, ¿ah? Ni menos la forma en que ese voltaje varió. Un voltímetro, alguien podría decir, pero eso es un voltímetro analógico, si está en 3 y sube a 7, claro, te mostró cómo subió, pero va desde un valor X1 a un valor X2, ¿cierto? Pero de manera lineal, de acuerdo a la respuesta de su bobina, de su galvanómetro, ¿cierto? En ningún caso te indica la forma de la onda que fue de alguna manera desarrollando ese voltaje para llegar desde el valor 1 al valor 2. Entonces en el osciloscopio sí, eso lo podemos ver cómo va variando. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo en un osciloscopio, lo que nosotros estamos viendo es cómo se comporta un voltaje en el tiempo. ¿Y por qué digo un voltaje? Porque un osciloscopio, en su forma más básica, pero más básica, terriblemente básica, pero que tenemos que saber cómo funciona para poder entender después cómo funcionan los digitales, podríamos ir de una a los digitales, pero no tiene ninguna gracia. Siempre el tema, siempre es muy importante saber cómo nace todo para poderlo entender bien. En la medida que entendamos bien la máquina, vamos a poder hacer muchas más cosas con ella. Bien. ¿Cómo funciona? Hay un cátodo, que no es otra cosa que un tarro. Un tarro, no sé, una cosa así. Ya. Hay un tubo de rayos catódicos, ¿cierto? Que es como una chuica, como una damajuana de vino, de esas antiguas, ¿se recuerdan? Sellada al vacío. En que adentro hay un tubo que tiene la característica de tener muchos electrones. Al interior se colocaba un filamento, una ampolleta, no es otra cosa que una ampolleta, ¿cierto?, con el afán de calentar este tubo. Y aquí se le hacía un hoyito, una perforación. Vean. Se colocaba el filamento, ese filamento se calentaba para calentar este tubo en realidad. Por eso es que los televisores antiguos, los primeros televisores, los TRC, se demoraban en partir. No era que tú encendieras la tele y partieras la imagen, digamos, como lo es hoy día. Había un tiempo de inicio, de un preheat, ¿ah?, de calentamiento. Esta cosa se calentaba. Al calentarse, evidentemente, proliferaba la emisión de electrones. Pero esos electrones quedaban aquí dando vuelta. Dando vuelta, cátodo, elemento con muchos electrones. Entonces, se le colocaba aquí una especie de círculo positivo, muy positivo. De tal modo que cuando ya los electrones, cuando esta pieza se calentaba, ¿cierto?, y estos electrones tenían la capacidad de moverse, esos electrones eran atraídos por este ánodo, a esta grilla. Y se colocaban varias grillas para poder enfocar bien, pero eso no viene al margen. Una grilla positiva
el electrón abandonaba el cátodo y se iba hacia la grilla, pero luego había otra grilla que era más positiva todavía que la anterior, y después había una tercera grilla que era más positiva que la anterior. Por lo tanto, los electrones se iban acelerando. Estas grillas eran grillas de aceleramiento del electrón. Hasta que finalmente la última grilla tenía la tensión que proviene del flyback, ¿cierto? Bien, con una muy alta tensión positiva, de tal modo que el electrón se aceleraba muchísimo y ¡pah! Se impactaba contra el frontal de la pantalla, que por el lado interno, obviamente porque todo esto está transcurriendo dentro del tubo, ¿cierto? Que por el lado interno de la parte frontal de la pantalla estaba bañada en fósforo. Fósforo que cuando se impactaba con un electrón encendían, ¡pum! Tal cual como enciende un fósforo hoy día. Bien. De ahí viene la simulación de la pantalla de fósforo que traen los osciloscopios digitales. Es decir, los osciloscopios analógicos tienen pantalla de fósforo. Ok. Entonces, si no había ningún control, evidentemente los electrones salen del cátodo, pasan por los ánodos, que son las grillas, y finalmente impacta en el fósforo, ¿cierto? Pero va a quedar un punto en el centro, nada más que eso. Es decir, algo como esto que está acá. Vamos a ver intensidad, pero más centradito. Eso. Eso es lo que tenemos logrado hasta aquí. Perfecto. Entonces, ¿qué hizo Brown? A ese haz de electrones, ¿cierto?, que estaba impactando la pantalla, que es ese que está ahí, le puso dos placas horizontales, una abajo y otra arriba, justo en la mitad en donde pasaba el haz. Y le aplicaba un voltaje para poder generar en esas placas un campo magnético, o un campo eléctrico si tú quieres. Bien. Ese campo eléctrico hacía que si esta placa era positiva y esta otra negativa, hacía que el haz se desplace hacia arriba, pues como el haz de electrones es negativo, ¿cierto? Negativo con positivo se atraen y negativo con negativo se repelen, por lo tanto, este ayudaba a empujar el haz hacia arriba. Y lo que se lograba era esto, llevar hacia arriba, desde el centro hacia arriba. Y al revés, se invertía la polaridad en las placas, obviamente el haz iba hacia abajo, hacia esto. Perfecto. Por lo tanto, si tenía un voltaje de 1 voltio, el haz subía un poquito. Si tenía 2 voltios, subía otro poquito. 3 voltios, otro poquito. En fin. Sin embargo, hasta ahí, solo estábamos logrando la medición de un voltaje a través del desplazamiento en el eje Y, ¿cierto? Del haz. Y obviamente, este gallo lo que hizo fue cuadriculó la pantalla de tal modo de que cada división, cada cruce de esos cuadritos, de esas líneas, significaba una determinada magnitud de voltaje. Supongan ustedes un volt. Si el punto se desplazaba una división completa hacia arriba, era 1 voltio. Una segunda división, perdón, me equivoqué, 2 voltios, 3 voltios, en fin. Ok. Sin embargo, si bien es cierto, él podía dibujar hacia arriba, obviamente si los valores eran negativos hacia abajo, menos 1, menos 2, menos 3, en fin. Voy a dejar centradito mi punto ahí. Pero le voy a dejar la intensidad para que no me queme la pantalla. Porque si el punto queda mucho rato ahí, evidentemente todo el fósforo que está en ese lugar se va a gastar y después cuando apague el osciloscopio me va a quedar un punto negro ahí. Y no quiero que me suceda eso. No me ha sucedido en como 30 años que tiene ese osciloscopio, no quiero que me suceda ahora. Bien. Sin embargo, faltaba la deflexión horizontal, algo que reflejase el tiempo. Por lo tanto, agregó otro par de placas a esas placas horizontales. Ojo con esto. Las placas que mueven el punto de arriba a abajo están así, respecto al flujo de electrones, ¿cierto? Son placas que están físicamente horizontales, pero se denominan las placas de deflexión vertical. Pues, si bien es cierto, físicamente están horizontales, hacen que el haz se mueva verticalmente. Por lo tanto, este gallo, el Brown, puso otro juego de placas, 2 más, pero ahora vertical, una a la otra, también al medio del punto, habían 2 aquí y 2 acá. Pero estas placas que estaban dispuestas físicamente de manera vertical, se denominan las placas horizontales, porque hacen que el haz se mueva de manera horizontal. Perfecto. Entonces, ¿qué hacía Brown? En estas placas deflectoras horizontales, que físicamente están verticales,
le hacía circular una onda diente de sierra. La conoces, que parte en cero, bueno, en este caso era alterna, parte desde, dejémosla en cero, centra en cero. Parte desde cero, está a un valor máximo y luego vuelve muy rápidamente a cero y nuevamente, sube suavemente y nuevamente a cero. Entonces, en todo el flanco de subida de esas dientes de sierra, hacía coincidir de que el haz se pudiese mover desde el extremo izquierdo hasta el extremo derecho. Y una vez que llegaba acá, el diente de sierra bajaba con un flanco de bajada, valga la redundancia, con un falling time muy rápido, ¡fum!, derecho acá, y volvía a pasar lentito, correspondiéndose al tiempo. Obviamente se requería una diente de sierra muy estable, que su crecimiento sea muy lineal, para que el punto se mueva también de manera lineal. ¡Pam! Y después, una vez que el diente de sierra llegaba a su fin, ¡pum!, volvía al principio. Entonces, con eso, en el fondo, lo que estaba haciendo este gallo es esto, po. Eso, pero con un solo punto. Vamos a sacar el 2, ahí. Eso, ahí. Eso lograba Brown. Y si coincidentemente con la otra, con las placas verticales, ¿cierto?, hacía que esto se moviera, podía ir generando una imagen en pantalla. Evidentemente aquí no se nota porque la frecuencia es extremadamente lenta. A ver, ¿qué tengo puesto aquí? Generador de función. Aquí podemos darle un poquito más. Démosle más de tiempo. Ahí. Vamos a posicionarlo al centro. Y vamos a dejarlo en DC. ¿Qué tenemos? Ahora, claro, yo tengo seteado en este minuto en el generador de funciones una señal de 1 Hz y senoidal. Y esto no se ve obviamente senoidal porque la frecuencia es muy lenta, pero si yo le coloco 2 Hz, es decir, 2 ciclos en un segundo, ahí ya como que se comienza a ver algo la onda, ¿no? Como que más o menos podríamos intuir, pero aún no se ve nada en realidad. Le voy a subir 1 Hz más, 3 Hz, 3 ciclos en un segundo. Y miren cómo ya se empieza a generar la imagen en la pantalla. 4 Hz. Bastante mejor. Fíjense que ya casi como que se parece a una senoidal. Voy a subir a 5 Hz. Voy a subir a 6 ciclos en un segundo y ya estamos comenzando a ver la forma de onda. Este es uno de los grandes problemas de los osciloscopios analógicos, que obviamente frecuencias muy bajas no las podemos ver, cosa que sí la podemos ver en un digital porque podemos capturar la onda, guardarla y luego representarla. No podemos hacer esto en un osciloscopio básico analógico como el que tenemos aquí en este minuto. Si subo esto a 7 Hz, 1 Hz más, se ve bastante mejor. Vamos con 8. Ya se ve que es una senoidal, ¿no? Si le colocamos 9 Hz, 10 Hz, ahí estamos en 10, coloquémosle 30 Hz, que es el límite del ojo humano. Y ahí tenemos la forma de onda en pantalla. Sin embargo, evidentemente se está moviendo, porque no está trillado, porque no está sincronizado el generador de funciones o la máquina que me está generando esa onda con esta máquina, con el barrido horizontal correspondiente al tiempo. Y eso fue lo que hizo Böhlum. Creó el sistema de trilleo. Porque esto yo ahora sí lo puedo trillar. Ahí esa onda está trillada. Ya la podemos mover mucho más claramente, ¿cierto? Está quieta en pantalla. Y obviamente si le subimos la frecuencia eso se va a ver mucho mejor. Estoy en 30 Hz, lo voy a subir a 60, al doble. Vamos a trillar bien. Ahí está sin trigger. ¿Se fijan? Hasta ahí llegó Böhlum. O sea, perdón, Brown. Y lo que hizo Böhlum fue eso. Dejarla quieta en pantalla. Porque le estoy ajustando aquí yo el nivel del trigger. Que vamos a llegar a eso tranquilo. Solamente les quiero mostrar. Si esto lo subo a 200 Hz, obviamente ahí la señal se ve mucho mejor. 200 Hz. Ok. Entonces, Brown lo que hizo fue crear el osciloscopio utilizando un TRC, colocando no un yugo de deflexión, sino que placas estáticas en el interior, porque eso es mucho más lineal. Eso permite utilizar un rango de frecuencia mucho más variado. Los yugos deflectores funcionan muy bien en los televisores porque las frecuencias a las que trabajan los barridos son fijas y tienen que ser muy estables. Por lo tanto, es fácil construir una bobina por una frecuencia fija, ¿ok? Pero como un osciloscopio es un elemento de medida y no sabemos cuáles van a ser los niveles ni de tensión ni de frecuencia principalmente, ¿cierto?, que va a tener esa señal, obviamente un yugo ya no nos sirve.
porque obviamente las bobinas del yugo, la bobina de estos electroimanes, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Obviamente sus características varían de acuerdo a la frecuencia. Por lo tanto, Brown desechó el uso de un yugo magnético construido a través de bobinas, y lo que hizo fue colocar en su interior placas de deflexión. La siguiente imagen lo muestra. Tenemos una entrada vertical que tiene una punta de prueba, eso entraba a un atenuador o a un amplificador vertical que se conectaba directamente con la placa de deflexión vertical. Y por otro lado, tenemos todo el sistema horizontal, las placas horizontales, que ya dije que físicamente estaban verticales, ¿cierto? Esas las conectaba a un generador o un oscilador, un generador de patrón, un generador de onda, un generador de diente de sierra, que luego obviamente lo amplificaba y con eso excitaba estas placas de deflexión. Súper simple. Hasta ahí estamos en el año 1897. 50 años después, como ya lo dije, ¿cierto? Con Bohlum, en 1947, tenemos el siguiente esquema que se lo voy a dejar en pantalla. Que es esto que está acá. Que en el fondo es lo mismo de Brown, pero con un sistema de trilleo, de disparo. Es decir, ese oscilador local que tiene el osciloscopio, su base de tiempo para flectar el haz de electrones de izquierda a derecha, ¿cierto? Haciendo el barrido horizontal, representando al tiempo, él le podía decir cuándo inicie. Eso es todo, cuándo inicie. Que no sea al azar. Eso permite que la imagen quede estática en pantalla. Excelente. El siguiente esquema no es otra cosa que un esquema general en donde extraje más bien toda la parte que tiene que ver con el TRC de un osciloscopio analógico, en donde ahí está el filamento, se ve claramente el cátodo, se ven las grillas y las placas de deflexión, en fin. Ojo que en ese diagrama, si ustedes se fijan, en la parte de arriba, bueno, no sé dónde va a estar la imagen, en alguna parte va a estar, en el cuello del TRC, también hay unas bobinas, pero esas son para la calibración, no para la deflexión, ¿ok? Esas emiten un campo magnético, pero para poder corregir pequeñas desviaciones, para que la cuadrícula, realmente un cuadro sea el valor que la perilla dice ser. Es decir, que si lo seteamos a 1 voltio por división, es decir, que cada división va a ser 1 voltio, ¿cierto? Con estas bobinas podríamos ajustar eso, una perilla de calibración, para que se corresponda efectivamente a lo que dice. Ahora, también estos tubos son bastante diferentes a lo que eran los TRC de los televisores antiguos, de los blanco y negro, que sí, bueno, algunos color también. Porque la construcción física es distinta. En el osciloscopio son más alargados. Para una misma superficie de pantalla frontal, para atrás son mucho más alargados, por eso estos instrumentos eran largos para atrás. En cambio, los televisores no. El televisor tiene un cuello muchísimo más pronunciado, con un ángulo mucho más abierto, ¿cierto? Y permitía tener unos frontales muchísimo más grandes. Es decir, para un tamaño X pantalla en un televisor, el fondo podía ser menor que en un osciloscopio. Esto debido a varios factores, pero principalmente a la linealidad que tiene que tener el osciloscopio frente a una gama amplia de frecuencia. Pero a ver qué... Pero si tenemos el osciloscopio ahí, veámoslo por dentro, que vamos a estar viendo imágenes. Denme un segundo, lo voy a dejar sobre acá y desarmémoslo, veámoslo. Muy bien. He retirado el equipo acá, lo tenemos sobre el mesón y vamos a proceder a abrirlo. A ver, antes de abrirlo, si me dan un segundo, aquí hay botaje importante, fuera anillo, fuera reloj. Vamos a conectar esto acá y vamos a conectar esto aquí, un perrito acá, ahí sí, listo, ahora sí. Vamos a proceder a abrirlo para que veamos qué tenemos en su interior, pues. ¿Ah? Si vamos a hacer un curso, hagamos un curso bueno, ¿viste? ¿Viste el chilenito? ¿Cómo abrió su osciloscopio para mostrarnos todo el canal? Con ustedes estoy pagando todas las fechorías que hice en la universidad. Este osciloscopio no lo he abierto nunca. Pero sin abrirlo, les apuesto que en la parte del cuello del TRC vamos a encontrar un yugo, pero que es un yugo de ajuste, como el que está en el diagrama. Y lo sé porque... Los primeros osciloscopios, los más antiguos, habían unos líderes en la universidad que no tenían ese yugo.
ese yugo auxiliar, ese yugo de ajuste. Sin embargo, los que llegaron después sí lo tenían. ¿Y cómo lo sé? Porque lo sabrí. Con mi profesor que la sufría conmigo. Que ya les he comentado en varios programas de todo y de nada. Mi querido profesor. No sé si estará vivo, y si está vivo y llega a ver este video, un gran saludo. Y todo mi agradecimiento por todas las cosas que me enseñó. Vean, ahí está. Ahora sí, vamos a retirar la tierra. Vamos a sacar esto. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Oh, aquí está! Vamos a ponerlo de lado para que lo podamos ver en la cámara. Y vamos a conectar la tierra. La tierra se la voy a conectar adelante. Estoy conectado a tierra, pero a través de mi línea de 1 mega, ¿cierto? Que eso ya también lo vimos en algunos capítulos de todo y de nada. Y bien, amigos, aquí lo tenemos, sobre el mesón. Aquí podemos ver, obviamente, el TRC, que tal como les comentaba, que es bastante distinto en características físicas respecto a lo que son los CRT normales de un televisor, digamos. Este es el yugo de ajuste que les comentaba, que es solo para calibración. Acá tenemos todo lo que es cátodo, lamentablemente no es transparente. He visto otros osciloscopios que sí eran transparentes, donde se podía ver el cátodo incluso, y las grillas. Aquí al interior podemos ver todo lo que son los controles, que obviamente son rotatorios, son mecánicos. Hay unos que son axiales. En fin, y esos son, acá ustedes pueden ver que son absolutamente mecánicos. Termina en potenciómetro y acá están todo lo que es la switchera, los interruptores, ¿cierto? Los interruptores de presión acá, que son estos que están acá, presiones, y los selectores de modo. Esos los tenemos. A ver, voy a sacar esta carga de 50 ohms porque me está molestando, la voy a romper. Vamos a sacar acá. Y vamos a poner el tapón. Ahí sí. Sigamos viendo. La gran gracia de todos estos osciloscopios antiguos, la electrónica discreta. Si lo quemas es muy fácil repararlos. Fusibles, en fin. Observen aquí el botón Power On, Power Off, que va con toda esta línea hasta el fondo. Acá, al activarlo, se activa aquí el switch. Genial. Me gusta esto, me fascina. Por la parte de atrás tenemos todo lo referente al trigger. En el fondo, todo esto que está acá es Brown. Y todo lo que está acá es la placa de volumen. De hecho, hasta tiene un color distinto. Queridos amigos. A ver, otra cosa que podemos hacer, cómo mostrarles la diferencia con un... pero si tengo un CRT de un televisor blanco y negro chico. Me voy a sacar la pulsera. Tengo uno. Espérenme un segundo. Miren lo que tengo aquí. Tengo mi televisorcito. A ver, vamos a sacar esto. Ya vamos a desconectar la tierra acá. Y lo vamos a dejar por acá abajito. Bien, y ahora le vamos a correr cuchillo a este para que hagamos la comparación de relación de aspecto, digamos, del CRT. CRT, Cathode Ray Tube, porque en este canal aprendes inglés también. O TRC, tubo rayos catódicos, como quieras, English o Spanish. A ver, veamos. Ahí sí, abierto. Vamos a quitar este. Tiene un sello de garantía todavía. Está hasta con garantía mi... A ver, vamos a dejar en este lado los tornillos. Todavía está hasta con garantía mi tele. Vamos a abrirlo. Ojalá podamos verlo. Ahí está saliendo. En este sello de garantía debe haber algún pinito. Exactamente, aquí hay uno. Aquí hay uno, pues. Ahora sí que nos quedamos sin garantía. Veamos qué cosa estoy dejando aquí. Miren cómo está esta placa. Esto está todo sulfatado. Encontré la falla.
Miren cómo está. Ok, veamos entonces el TRC. Con mucho cuidado porque este televisor obviamente no se ha encendido como en 50 años, sin embargo, el TRC debe estar cargado. Así es que hay que tener cuidado con esto. Observen. Bueno, todo esto, este es el yugo de flexión en este caso, ¿cierto? Bobina arriba, bobina abajo, las deflectoras verticales y bobina izquierda y bobina derecha, ¿cierto? Las horizontales. Aquí está el chupete de alta tensión, el ánodo, digamos, ¿cierto? Para la aceleración de los electrones que sale del transformador flyback. Y aquí sí está transparente. Aquí dentro tiene que estar en su interior. A ver si lo giramos un poquito. Ahí algo se ve. No sé si eso se alcanza a ver en pantalla, pero aquí yo veo claramente el cátodo en su interior. Evidentemente el filamento no se ve porque el filamento está dentro del cátodo, pero ese es el tubito. Ese tubito que se ve ahí medio niquelado, ese es el cátodo. Y ahí vienen las grillas. Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos una pantalla de un tamaño que es bastante similar a la del osciloscopio. Sin embargo, la relación física de aspecto de ambos TRC es muy, pero muy distinta. Ahí están los dos. A ver, voy a tratar de colocar esto aquí encima de acá. Aquí, para que podamos hacer un poco la comparación. Ahí. Observen la tremenda diferencia. Todo lo que es el cañón acá es muchísimo más pequeño en longitud, me refiero, no en tamaño, no en grosor. Y además, esto está mucho más cerca del frontal de la pantalla que en el caso del osciloscopio. Y eso se debe a que en este caso, en el caso del osciloscopio, la linealidad es clave para la precisión de la medida. En cambio acá no. Y el segundo motivo es que esto tiene frecuencias variables, tanto en horizontal como en vertical. En cambio acá no, son frecuencias fijas, por lo tanto todo se puede ajustar a esa frecuencia exacta. Bien, queridos amigos, entonces ahora voy a cortar el video un minuto mientras armo todo este desastre que acabamos de hacer. Bien, el minuto fue un poquito largo porque me entusiasmé con el televisorcito chiquitito y me puse a hacerle mantención a toda la parte que estaba sulfatada. Espero que haya quedado bueno, no lo he encendido. Vamos a alimentar aquí la zapatilla de DUT y vamos, 1, 2, 3. Vamos a ver que vamos a tener que esperar un poco que se caliente el TRC. Ahí está partiendo. Ojo con los instrumentos, hay que dejarlo por lo menos unos 10-15 minutos encendidos sin hacer mediciones para hacer el preheat, el calentamiento. Todos los equipos en realidad son más o menos así. Si ustedes se fijan, ya está volviendo el punto al centro, lo tengo todo en cal. Consume 34 watts, pensé que consumía más, fíjate. Pensé que consumía harto más. Siempre tenía en mente entre 100 y 150 watts y no, consume nada. Queridos amigos, la parte frontal del osciloscopio siempre como que asusta bastante a los estudiantes por la cantidad de teclas y botones que tienen. Potenciómetro, switch, switchera, en fin, uno sobre otros, axiales, coaxiales, en fin. La verdad las cosas es que afortunadamente, no sé si de manera tácita, los fabricantes como que se han puesto de acuerdo y la distribución es más o menos estándar. Por lo tanto, no hay que asustarse al ver tanta perilla, cada una tiene unas funciones que son muy definidas y que las vamos a ir viendo una a una para poder entender. Ahora, si ustedes se fijan en los osciloscopios digitales, es más o menos lo mismo. También hay como una suerte de distribución estándar. Teclas más, teclas menos, pero las principales están normalmente en la misma posición. De este modo se facilita, digamos, el que uno tome una máquina u otra. Basta con que hagas una revisión general del layout frontal del equipo para que te des cuenta de qué se trata. Pero obviamente si no sabes de qué se trata cada tecla es imposible entender el equipo. Por eso vamos a ir sección a sección. ¿Ok? Vamos. Miren, si tengo una pantalla, evidentemente hay 4 teclas principales que necesito. La primera es la on-off. La segunda, evidentemente, es la intensidad, ¿cierto? El brillo de la pantalla. Y en este caso, está aquí. La tercera es el foco, para ver que el haz se vea nítidamente. Y la cuarta es la retroalimentación, ¿ok? Es una luz que ilumina la retícula de la pantalla. Vamos por partes. Primero, intensidad. Obviamente, si muevo esto, ahí está en 0
y ahí está intensidad máxima. La segunda, lo voy a dejar en intensidad máxima, la segunda es el foco. Si ustedes se fijan, mire cómo cambia eso. La concentración de las... Ahí. Voy a dejar un poquito el brillo para no quemar el fósforo. Y la tercera es la escala de iluminación, que esto no se va a notar en la cámara, lo veo muy difícil, pero tal vez si lo enfoco con la otra cámara, miren ahí en el interior cómo se enciende la iluminación de la pantalla. ¿Lo ven? Perfecto, ahí está. Ok. En esa imagen, en ese diagrama del osciloscopio marca NASER, me faltó un control, que es el control de rotación del eje, que también lo puedo modificar en los osciloscopios analógicos. Veamos. Entonces tenemos el power, intensidad, foco, la iluminación de la escala, pero está este otro control, que es el de rotación. Puedo rotar el trazo en la pantalla. Veamos. Vamos a inclinar entonces el trazo. Ahí ustedes ven cómo esto lo puedo yo mover para poder hacer una calibración del equipo y dejarlo esto centradito. Ahí. En los osciloscopios digitales ese movimiento no existe. ¿Ok? Lamentablemente muchas veces, porque si el trazo está corrido hay que esperar un firmware nuevo. Bien. Aquí tuve que activar el barrido horizontal para poder realizar la rotación del trazo. Sin embargo, lo voy a volver a dejar en modo de punto y lo vamos a dejar centradito. Listo. Entonces ya tengo las primeras 4 teclas que necesito en un osciloscopio, que hay que buscarlas, si es analógico. Ahora, si es digital, normalmente lo que es el brillo, la retroalimentación de la cuadrícula y todo ese tipo de cosas está en el menú display del equipo, que lo vamos a ir viendo paso a paso. Lo siguiente que necesito en un osciloscopio es un canal de entrada en donde voy a ingresar el voltaje, ¿cierto? Donde voy a tener una punta positiva y una punta negativa. Además de eso, estoy yendo de abajo hacia arriba en la imagen que está en pantalla. Además del conector de entrada en donde voy a colocar las puntas, ¿cierto? Necesito un control de escalas para la cuadrícula, para poder medir, obviamente, voltajes de diferentes niveles, de diferentes tensiones. De tal modo que para algunas señales necesitaré que un cuadrito represente 1 voltio, pero para otras señales necesitaré que un cuadrito represente 10 voltios o 1 milivoltio, en fin, dependiendo de la magnitud, que obviamente, de la señal que estoy midiendo. Por lo tanto, ese es el segundo control vertical que necesito. Primero, el conector para las puntas. Segundo, mi atenuador o mi selector de escala vertical. Perfecto. En este caso, aquí tengo mi conector de entrada, que lo vamos a dejar listo para utilizarlo, y acá tengo mi selector de escalas vertical para este canal, en que tengo un máximo de 5 voltios por división, es decir, cada una de las divisiones en la escala vertical vale 5 voltios, pero para que eso sea exacto, este botón central o este potenciómetro central debe estar en la posición cal, que siempre es en el máximo sentido horario. Ahí. ¿Ok? Ahí lo tengo calibrado. Esto es para hacer pequeños ajustes. ¿Ok? Y ahí tengo 5 voltios, 2 voltios, 1, 0,5, 0,2, 0,1 voltio o 100 milivoltios por división, ¿cierto? Y aquí partimos 50 milivoltios, partimos con los milivoltios, digo. 50 milivoltios, 20, 10, 5 milivoltios por cada división. Perfecto. Ahora, evidentemente, si tengo un punto que se va a desplazar por la pantalla, también necesito un tercer control, que es la posición, para poderlo dejar justo en 0 si es que no tengo señal. Y esto está acá, control de posición. Todos estos controles son comunes también a los osciloscopios digitales. Con el control posición, vamos arriba y hacia abajo, ¿ok? Bien, lo voy a dejar en el centro. Perfecto. Si ustedes se fijan en el dibujo, hay varias cosas más. Al lado dice calibración, 5 volt, 1 kHz. Eso de 5 volt depende del osciloscopio en realidad, no todos. Hay algunos que funcionan a 3 voltios, 3,7, en fin. Necesito que el osciloscopio me entregue una señal de un oscilador que traiga interno, que él conozca esa oscilación para yo poder calibrar el equipo y calibrar principalmente mis puntas de prueba. Y para poder setear los controles del equipo para que se ajusten a lo que esa señal trae, porque es como la señal patrón. Es como diciendo, mira, todas las medidas que vamos a hacer las vamos a hacer referidas a esta. Que en este caso, mi señal de calibración está acá. Y me dice que es de
0.5 voltios. No sé si ese punto pertenece al cal o a los 5 voltios. Ya lo vamos a comprobar. Hay solo un terminal, el positivo, porque el negativo se hace común al conector BNC o bien al conector GND que tengo aquí y que también está en la imagen. Al lado puse que era necesario un GND. Es importante el GND en un osciloscopio porque esa es nuestra referencia, nuestro cero. A partir de ahí vamos a decir esto es positivo o es negativo, referido a ese cero, a ese GND. Y por último, tal como se muestra en la figura, lo que necesito es un control, un selector que tenga 3 posiciones, AC, DC o GND, que es el acoplamiento con el que vamos a utilizar el equipo. Un acoplamiento AC, un acoplamiento DC, que ojo, no es para medir señales AC o DC. No me voy a referir ahora porque vamos a hacer un capítulo completo respecto al acoplamiento más adelante. Solo quiero determinar ahora la necesidad de tener ese selector. Que en el fondo, si estoy en DC, es que la señal entre tal cual viene sin hacer un desacople de alguna componente continua que traiga la señal. Si yo lo dejo en AC, desacopla toda la componente continua y me deja pasar solo las alternancias o las variaciones, no necesariamente alternancia, las variaciones que tenga esa señal. Y finalmente un GND. Es importantísimo el GND como control en el selector de entrada, porque al estar en GND desactivo la señal que tengo ingresando por ese canal y el osciloscopio se va a tierra, se va a GND, pero el canal, no la señal. Ojo con eso. He escuchado a hartos colegas que dicen la señal que le estás ingresando la está enviando a tierra. Eso no es verdad. La señal se desactiva, se desacopla, se abre el circuito y se deja ahí, ¿ok? Y el canal es el que se envía a tierra. En el fondo es para llevar mi trazo a la línea base de 0 voltios, de GND. En el fondo es para saber en qué posición de la pantalla tengo mi GND. Esa es la función de la posición GND del selector. Vamos. Ok. Entonces, si aplicamos un voltaje a esa entrada, el punto se va a mover dependiendo de la tensión, ¿cierto? Vamos con eso. Lo voy a hacer directamente sin utilizar la señal de calibración. No voy a calibrar nada, ¿ok? Porque todo lo que pueda hacer ahora va a estar malo. Hasta que lleguemos más adelante a lo que son las puntas de prueba y su proceso de calibración. Solo quiero que entiendan cómo se mueve el punto, nada más que eso. Vamos con aquello. Aquí tengo mi terminal de entrada de mi canal. Para poder hacer esta experiencia, por algo que van a entender más adelante, voy a utilizar el canal 2 y no el 1, porque si no tengo activado el barrido horizontal, tengo que tenerlo en modo XY, que no importa que no se entienda absolutamente nada, da lo mismo. Para efectos prácticos necesito hacer la siguiente emisión en el canal 2 y no en el canal 1. Por lo tanto, saco el canal 1 y voy al canal 2 y aquí lo puedo mover. Lo vamos a dejar en el centro. Muy bien. Como vamos a trabajar aquí en el canal 2 y no hemos visto punta de prueba, ni compensación, ni nada de eso, voy a hacer algo que no se debiese hacer y vamos a transformar el BNC en banana y aquí el banana vamos a poner una punta positiva, una punta negativa. Siempre los osciloscopios, especialmente los analógicos, antes de realizar cualquier medición tiene que estar el selector en GND y a la máxima escala de voltios por división. Calibración siempre totalmente en sentido horario, el selector de escala siempre hacia la izquierda en sentido antihorario, porque las escalas parten desde el mayor acá y menor acá, mayor hacia el extremo izquierdo y menor hacia el extremo derecho. Bien, y la otra punta la vamos a conectar a una fuente de poder. Vean, está apagada la fuente, está sin salida. Vamos a setear esto VSET en 5 voltios, Enter, pero tengo la salida desactivada, ¿ok? Vamos al osciloscopio. Tengo aquí 5 voltios por cada división. Como está positivo allá en la fuente de poder, conecté negativo con negativo, positivo con positivo. Cuando active la fuente de poder, ese punto debería subir una cuadrícula. Activo y no ocurrió nada en la pantalla. ¿Por qué? Voy a desactivar. Porque tenemos la entrada desactivada, está en GND. El punto me está mostrando en dónde tengo la línea de 0. Que en este caso está justamente en la mitad de este plano cartesiano que de alguna manera me determina la pantalla. Fíjense bien que la pantalla obviamente está cuadriculada, ¿cierto? Tiene una escala que tiene divisiones más pequeñas, tanto en el eje
X como en el eje Y, aquí está el plano cartesiano, donde está el punto ahora es el punto 0, 0, el 0 para el X y el 0 para el Y. Todo lo que esté hacia la izquierda de ese punto es negativo para el X y todo lo que esté desde el punto 0 hacia abajo es lo negativo para el eje Y. Esta cuadrícula además está agrobada con un 0%, 10, 90 y 100, porque muchas veces para analizar señales se toma desde un 10 hasta un 90%, cosa que vamos a ir viendo en el futuro. Solo quiero mostrárselo ahora que esas indicaciones están en la pantalla. Entonces, para poder hacer esa medición de los 5 voltios, lo vamos a poner en DC. Bajo entonces el control de acoplamiento de entrada a DC, activamos la fuente de poder y el punto se me iría a mover una cuadrícula y está justo una cuadrícula más arriba. Observen, voy a apagar esto, baja, la enciendo, subo. Perfecto. Ahora, si yo me voy a VSET, me cambio 5, 6, observen cómo va subiendo, voy a ir de 1 volt en 1 volt. 6, vamos a la pantalla. 7, 8, 9, 10. Justo va coincidiendo con cada una de las divisiones que tiene el eje X. 11, 12, 13, 14, 15. Acá estaba el 0. 5, 10, 15. Por lo tanto, si tengo el punto ahí, en esa posición, estoy en la escala de 5 volts por división y mi calibración está ajustada, puedo decir que ahí hay 15 voltios y si veo una fuente de poder, hay 15 voltios. Fácil. Ahora, evidentemente, lo mínimo que yo le puedo pedir a esta fuente es 0 voltios, o lo mismo que apagado. Esa fuente no me genera voltaje negativo. Por lo tanto, el mínimo está en el 0. El osciloscopio sí es capaz de mismo voltaje negativo, por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es invertir los conectores en la fuente de poder. Por lo tanto, todos los voltajes que me va a indicar ahora si vamos a dejar un VSET en 5 voltios, Enter. Pero esos 5 voltios ahora van a ser negativos porque tengo la referencia arriba, ¿se entiende? Bien. Como la punta roja entonces ahora pasó a ser la negativa. Cuando active la fuente de poder debería correrse punto hacia abajo. Vamos, la tengo serían 5 voltios y encendemos hacia abajo. 5, vamos a ir bajando de 1 voltio en 1 voltio. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc. Es decir, ahí estoy jugando en el eje. Si yo esto pudiese hacerlo muy rápido, lo que voy a tener en pantalla es una línea vertical. Porque el punto me está mostrando el voltaje que tiene, pero no me lo está mostrando en el tiempo. Por lo tanto, el voltaje puede subir y bajar, pero si no hay nada que me lo esté flectando, haciendo la deflexión horizontal, simulando el tiempo, es imposible ver la onda. Por lo tanto, lo próximo que necesito es lo siguiente. Observa la pantalla. Lo que necesito, entonces, es una base de tiempo horizontal. Un oscilador que haga que el haz se deflecte en el sentido horizontal. Y en la práctica es lo que tenemos acá. Time por división. Voy a desactivar la fuente, lo tengo en el centro, ahí, y ahora empezó a correr. Por lo tanto, estando ahí, ahora sí tengo un trazo. Y tengo un trazo porque el punto está pasando muy rápidamente. De hecho, lo podemos hacer pasar mucho más lento. Miren ahí. El tiempo más pequeño que tiene es 0,2 segundos por cada división. 0,2 en la primera división, 0,2, 0,4 en la segunda, 0,6 en la tercera, 0,8 y 1. Es decir, entre aquí y ahí hay un segundo. Pan, tun. Es decir, 1 segundo, 2 segundos, 1 segundo, 2 segundos, porque lo tengo en 0,2 por cada división. Entonces ahora sí, si activo la fuente de poder, se va hacia abajo. Y si comienzo ahora a variar ese voltaje, ahora sí me va a ir mostrando el punto en el tiempo. Miren, ¿se dan cuenta? Ahí ya me está mostrando el punto, cómo está variando el voltaje, pero en función del tiempo. A eso le vamos a llamar de aquí en adelante en el dominio del tiempo. Muy bien. Así fue como yo le dije a Brown que quisiera el osciloscopio.
Vamos a aplicar ahora una señal que tenga una frecuencia un poquito mayor, porque si lo hago a mano con la fuente de poder, evidentemente no vamos a ver nada en pantalla, ¿ok? Vamos a generar con el generador de funciones, valga la redundancia, esa señal. La vamos a sacar de aquí mismo. Vamos a utilizar el canal 1. Le voy a decir que el 1, el 2 no. Y ahí tenemos la señal. Bien, lo que hice ahora, la conexión que hice ahora, es dejar seteado el generador de funciones en una señal de 1 kHz, de 1000 Hz, 1000 ciclos en un segundo, ¿ok? En el canal 1, y ese canal 1 lo estoy haciendo entrar directamente acá al osciloscopio. Creo que está en su amplitud máxima, que son 5 volts peak to peak, por lo tanto debería estar bien. Vamos a dejar bien centrada la traza del canal 1, está ahí. Lo tenemos acoplado en DC, para que pase la señal completa, y voy a activar el generador de funciones. Activo el canal 1 y observen acá la pantalla cómo está la cosa. Tengo varios ciclos. Hasta aquí seguimos con Brown. Si cambio mi base de tiempo, la voy a hacer más grande o más pequeña. Hasta que va a llegar un minuto en que ya no la voy a poder ver porque es muy lenta la base de rato. Activo, subo los tiempos del oscilador horizontal y cada vez va quedando bastante mejor. Pero observen lo que pasa, miren. La imagen no está quieta en pantalla, se está desplazando. Incluso ahí, miren lo que hace, como unos diagramas de ojo. Hasta ahí llegó Brown. ¿Ok? Pasaron 50 años hasta que llegó Boolean e introdujo en la máquina lo que es el trigger, el disparo. Teniendo esa señal así, ahora puedo activar mi disparo. Le voy a decir que la fuente, una fuente interna, y voy a mover el potenciómetro para amplificar esa señal que ingresa al disparo y lo pueda leer. Voy a moverlo muy suavemente, observen la pantalla, ahí quedó trillado. Ahora tenemos una imagen estática en la que efectivamente podemos medir sin ningún problema. Obviamente, si yo muevo este control de posición, voy a mover la señal en la pantalla, ¿cierto? Y obviamente si lo dejo ahí, perdí la referencia. Pero basta con que ponga este control en GND para saber en dónde está mi cero. Por lo tanto, ahora puedo volver ahí la posición a cero. Y lo dejamos en DC y se activa la onda. Bien. Este movimiento no es que haya crecido la amplitud de la onda, estoy solo moviendo la onda dentro de la pantalla, pero por un tema absolutamente visual. Si la quiero dejar centrada, lamentablemente aquí tengo que ir nuevamente a GND y hacerlo a mano, a diferencia de los osciloscopios digitales que basta con apretar un botón para que quede centrado automáticamente. Voy a DC y ahora lo voy a mover para que el pico negativo me quede en cero. Ahí. Y si ustedes se fijan, podemos ver que la señal, la máxima amplitud peak to peak, es un cuadro. Y como tenemos el selector aquí en 5 voltios por división, podríamos asegurar que el voltaje peak to peak de esta señal es de 5 voltios. Y eso se corresponde perfectamente con lo que nos está indicando el generador de funciones, que tengo una señal senoidal a 5 voltios. Veamos de qué frecuencia es ahora esa señal. Observen lo siguiente. Lo que necesito saber ahora es cuántos milisegundos hay en cada división. Luego vamos a tener que ver cuántas divisiones tarda en completarse un ciclo. Y posteriormente con la calculadora vamos a ver qué frecuencia tiene. Vamos. En este minuto el osciloscopio está en 2 milivoltios por cada división. Es decir, cada una de estas divisiones de la retícula son 2 milisegundos. Veamos ahora cuánto tarda cada una. Vamos a correr en el eje X ahora la señal. Vamos a partir desde ese máximo. Desde ese máximo la onda termina acá, en la mitad. Por lo tanto tenemos ¿cuántas divisiones? Una, dijimos más abajo, no, ahí la vamos a dejar ahí. Y ahora la voy a bajar para poder tener estas divisiones acá. Ahí. Miren, si partimos ahí, tenemos una división, dos división, 2,2, 2,4, 2,5 divisiones. 2,5 más o menos, ¿no? 2,5 por 2
milisegundos que vale cada división, son 5 milisegundos. Eso es el periodo, y la frecuencia es el inverso del periodo. Por lo tanto, en la calculadora basta con que divida 1 dividido por 5 milisegundos, que eso es 5 exponente milisegundo menos 3, ¿no? Enter, me dice que tengo una frecuencia de 200 Hz. Y si vemos en el generador de funciones, que me dice 200 Hz. Perfecto. Entonces ahora podemos saber que esa frecuencia tiene un voltaje peak to peak de 5 voltios, que tiene un periodo de 5 milisegundos y que la frecuencia, que lo sacamos a través de la calculadora, es de 200 Hz. ¿Cuáles son los problemas que tenemos en este minuto? Que solo conozco el valor peak to peak, no puedo conocer el valor RMS. Lo puedo calcular, efectivamente, pero solo si es una onda senoidal. Si es una onda de otra forma de onda, tengo que saberme la ecuación matemática para poder obtener el valor RMS a partir de su pico. Primer problema de estos osciloscopios analógicos, que es muy básico. Hay algunos otros osciloscopios analógicos que efectivamente aquí indican que tienen algún grado de inteligencia, digamos, algún grado de digitalización, en que aquí te indican algunos measures, como el valor RMS, el periodo y la frecuencia. En este caso no. Sí puedo conocer la frecuencia y el valor peak to peak. Y ojo, que la frecuencia a su vez la sé de manera indirecta, porque lo que realmente sé con este osciloscopio es el periodo, es decir, cuánto tarda en completar un ciclo esa onda. Los osciloscopios, por básicos que sean, normalmente traen a lo menos 2 canales. Digo que a lo menos 2 canales porque hay algunos que traen uno solo, pero son contados. El más básico que yo conozca trae 2 canales. Bien. Teniendo 2 canales, yo puedo comparar 2 señales. Puedo ver si están en fase, no están en fase, en fin. Puedo realizar varios tipos de cosas. En este caso, yo tengo activado solo el canal 1. Podría activar el canal 2. Ahí tengo el canal 2. Y este canal 2 tiene los mismos controles que el canal 1. Es decir, todos los controles verticales los tengo tanto para el 1 como para el 2. Y aquí puedo activar o desactivar el 1, activar o desactivar el 2, y puedo hacer incluso hasta una sumatoria entre ambos, que es lo único que puedo hacer. Además, en este caso, este canal tiene un magnificador por 5. ¿Qué significa eso? Que todas las amplitudes, supongan ustedes que tengamos una señal que es muy pequeñita y que si yo lo llevo aquí al final a los 5 milivoltios por división, sigue siendo muy pequeñita, yo aquí la puedo amplificar. Observen ahí ese ruido. Miren cómo se amplifica cada vez que yo lo hago. Perfecto. Ahora, voy a volver atrás. Si ustedes se fijan, en este otro canal también tiene el por 5, pero además tiene un invert. Es decir, yo puedo hacer la inversión de ese canal, cosa que no puedo hacer en el canal 1. Este osciloscopio, como es analógico básico, me permite hacer la inversión solo en un solo canal. Es invertirla. Todo lo que está positivo lo deja como negativo y lo negativo como positivo. De hecho, lo podríamos hacer sacando esto acá, colocando esto acá, pero tengo 5 voltios por división. Ahí activo el 2, saco el 1, ahí tengo el 2. Ahí tengo la señal, la tengo muy arriba, la vamos a dejar un poco más abajo. Voy a ampliar un poco más la base de tiempo para que la vea ahí. Y observen lo siguiente. Voy a posicionar en el eje X para que el pico esté ahí arriba. Atentos, tengo el pico ahí arriba. Voy a invertirlo. Ese pico debería quedar abajo ahora. Vamos, 1, 2, 3. ¿Se fijan? Se invirtió. Me hizo como un mirror sobre el eje X de la señal. Vuelvo a su forma normal. Bien, otra cosa que podemos hacer. Estamos en DC. Lo voy a poner en GND para poder centrar la onda. La vamos a centrar en el 0. Ahí la tenemos. Vamos a AC. Aquí la onda está totalmente centrada en el 0. Es decir, es exactamente igual hacia arriba que hacia abajo. Le falta una rayita para llegar arriba y acá también le falta una rayita para llegar abajo. Pero está en AC. Es decir, aquí yo tengo un capacitor de entrada que me está eliminando cualquier componente continua. Para yo poder saber si esta onda efectivamente tiene o no tiene una componente continua, no me sirve esa selección de AC.
debo hacerlo en DC, es decir, que el osciloscopio acepte la señal tal cual como viene, como le llega, como yo se la estoy ingresando. Vamos a GND y vamos a DC. Si ustedes fijan, quedó exactamente igual. Un cuadrito, le falta una división en realidad. Es decir, no, una subdivisión, porque una división sería todo un cuadro, ¿cierto? Hablando en jerga de osciloscopio. Ahí le falta un cachito para llegar arriba y ahí es el mismo cachito que le falta acá abajo. Es decir, esta onda está centrada en el cero. Muy bien. Y está en DC. Eso me hace presumir que no tengo ninguna componente DC en esta onda, porque si la tuviese, estaría corrida, una cosa así. Espero que se entienda. Muy bien, queridos amigos. Entonces, como podemos ver, la distribución de TK es más o menos obvia en los osciloscopios. En alguna sección tenemos todo lo referido a los controles de la pantalla propiamente tal: intensidad, foco, escala, iluminación de la escala, en fin. Tenemos los canales verticales que están claramente diferenciados entre el canal 1 y el canal 2. Hay algunos que tienen 4 canales, 1, 2, 3, 4, en fin. Normalmente entre los canales verticales tenemos las opciones de activación o desactivación de cada uno de los canales, además de sus operaciones matemáticas, que en este caso tengo solo add, ¿ah? Pero hay otros osciloscopios que tienen más opciones de operadores matemáticos. Cada canal vertical tiene su posición, que es un tema solo visual, ¿cierto? Su selector de escala, en que cada una de esas indicaciones corresponde a una división de la cuadrícula. Por lo tanto, si lo tenemos en 5, son 5 voltios por división, por cada una de las divisiones. Tenemos también su selector de entrada en sentido de cómo lo vamos a acoplar, el selector de acoplamiento del osciloscopio, que puede ser AC, GND, DC, que algo conversamos hoy día, pero va a llegar el minuto en que lo veamos en detalle. También tenemos la sección de la base de tiempo horizontal, en el fondo el barrido, la señal de reloj o la señal de clock, si tú quieres. No de clock, es la señal de barrido. Es una diente de sierra, ¿cierto? Que hace que se desplace de manera uniforme, de manera pareja, de manera constante el haz sobre el eje X, de tal modo que la forma de onda no se vean afectadas, porque evidentemente si el movimiento, ¿cierto?, del punto, de la traza, no es uniforme, evidentemente se va a distorsionar la forma de onda, pues eso es lógico. Por lo tanto, en un osciloscopio uno asume de que la uniformidad del desplazamiento en el eje X es prácticamente perfecto, o tendiendo a la perfección. Bien, hasta ahí tenemos a Brown, pero nos falta volumen. Y el tema principal de los osciloscopios, bueno, no sé si principal, pero estrictamente necesario, muy útil, y que los osciloscopios digitales hacen gran provecho de aquello porque tienen una cantidad de opciones de trilleo. El trigger, la parte de volumen. El trilleo, que es fundamental para que las ondas queden estáticas en pantalla. Hoy en día no es solo para eso. En lo analógico era prácticamente solo para eso. Pero hoy en día con el trilleo podemos hacer muchísimas cosas que lo vamos a ir viendo en el transcurso de los capítulos de este curso. Queridos amigos, hasta aquí el día de hoy, que sigue siendo una introducción, porque este curso va a estar hecho en osciloscopios digitales, ¿ok? Porque esto es historia, es como nace el osciloscopio y más o menos las funciones que tiene un osciloscopio o la necesidad de distintos controles, que eso es lo que me interesa que ustedes internalicen. La necesidad de tanta tecla, de tanto botón, de tanto control, ¿ok? Muy general, controles verticales, controles horizontales, controles de trilleo y obviamente controles de pantalla. Soy Brahim Nasser. Hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao. Tesel, distribuidor oficial de Recall para Chile.